Saludamos al economista Carlos Cordero, consultor económico. Economista Cordero, quisiéramos visualizar con usted el potencial impacto de este decreto con veto parcial que se encuentra bajo análisis de la Asamblea Nacional, que probablemente lo tratará este viernes 9 de febrero y podría convertirse ya en ley de la República, aunque la Asamblea tiene hasta el día 6 de marzo para tratarlo. ¿Cómo visualiza usted, cómo estima también en lo económico, en lo cuantitativo, los efectos de lo que está propuesto? Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la aprobación de esta ley urgente ha tenido una serie de elementos de muñequeo, de habilidad, podríamos decir, en la negociación, que a la final el proyecto va a salir muy diferente al proyecto originalmente mandado por el presidente. Los impactos económicos creo yo que son positivos para el gobierno, indudablemente, porque si es que el veto pasa, como todo indica que así va a ser, el veto lo que va a conseguir es la propuesta original del presidente, pero a esa propuesta original se sumaron algunas otras contribuciones, como es la de las empresas, la de bancos y cooperativas y la subida del ISD, que le van a dar más recursos al gobierno de los que originalmente planteó con su proyecto de ley. Esto indudablemente es positivo para el gobierno, más allá de los elementos legales y de ciertos resquicios de inconstitucionalidad que deja todo el tema de la aprobación. Pero en el fondo todavía sigue siendo, a mi criterio, una cantidad insuficiente para llenar el hueco fiscal que el gobierno necesita. Entonces, esto va a solucionar indudablemente ciertas urgencias que tiene el gobierno, pero todavía está pendiente cómo solucionar el tema de fondo, que es el hueco fiscal que el gobierno tiene. ¿Cuánto le faltaría al gobierno? Y aclaremos, ¿cuál es el hueco fiscal y cómo se compatibiliza esto también con déficit fiscal, que según algún experto en este medio de comunicación podría ser aceptable en el orden de un 2% del PIB? Claro, a ver, técnicamente en materia presupuestaria, cuando se calcula el déficit de las operaciones del sector público, se utiliza ciertos rubros de ingresos y ciertos rubros de gasto. Concretamente hay lo que se llama el déficit global y el déficit primario. Entonces, en el déficit primario no se incluyen lo que significaría pagos de deuda externa, en el déficit global sí. Entonces, el déficit puede tener ciertos valores, pero las necesidades que tiene el gobierno para financiar ese déficit o para cubrir todas las operaciones pueden ser mayores que el déficit. Por eso es que se habla de déficit fiscal y de necesidades de financiamiento. Por ejemplo, si en el cálculo del déficit no están incluidas las amortizaciones de la deuda pública, llegado el momento del vencimiento se necesita financiar esas amortizaciones, que generalmente se hacen con una renovación de la deuda. Entonces, una renovación de ese tipo no incrementa la deuda, pero es una necesidad de financiamiento. Más allá de este elemento técnico, lo que está este rato, o lo que viene a unir al déficit que va a tener el presupuesto del 2024, es cubrir todos los atrasos que tiene en la ejecución del 2023. Entonces, el déficit para el 2024 está estimado, según palabras del mismo ministro de Finanzas, en alrededor de 6.000 millones de dólares. Y cubrir los atrasos y todo lo demás, estaríamos diciendo que necesitamos una cifra que estaría bordeando los 10.000 millones de dólares. Lo que le va a dar el déficit y lo que le va a dar la reforma que acaba de aprobar la Asamblea, si es que pasa lo del IVA, el IVA en el 2024 le va a dar alrededor de 1.300 millones adicionales, asumiendo que el presidente va a subir al 15% como efectivamente va a ocurrir. 1.300 por el IVA, más estas contribuciones especiales que no son sustancialmente importantes desde el punto de vista del déficit y que tendrían como destino, por eso son contribuciones especiales, financiar los gastos adicionales en el tema de seguridad. Es decir, las contribuciones adicionales, no importa el monto, pero se estima que pueden estar alrededor de unos 300, 400 millones,
van a tener un destino específico, que es el tema de seguridad. Entonces, para cubrir el hueco fiscal, esta reforma le daría al gobierno solamente 1.300 millones en el mejor de los casos. Por lo tanto, queda por financiar el déficit del 2024, que son 6.000 millones, y los atrasos que estarían sumando alrededor de 10.000 en total. ¿Qué más quedaría por hacer? ¿Qué otros haces tiene en la mano el gobierno? Bueno, de lo que se entiende, de lo que se ve es que este acuerdo político al que ha llegado el gobierno, yo diría con todas las bancadas, no solamente con las que supuestamente están a favor del IVA, sino con todas, es lograr una reforma que le va a dar una muy buena cara de presentación hacia los organismos internacionales. Entonces, se dice ya que una vez que se apruebe el veto, prácticamente la próxima semana podría estar llegando aquí una misión del Fondo Monetario para ver las necesidades y ver qué se puede hacer. El otro elemento que estaría por aprobarse o por ponerse en vigencia para justamente mejorar las finanzas públicas es el tema del subsidio o de la focalización del subsidio de los combustibles. También ya hay anuncios del gobierno en el sentido de que esta focalización posiblemente arranca en el segundo semestre de este año por elementos de orden técnico por ajustes de orden técnico que tienen que hacerse para poder efectivamente focalizar el subsidio de los combustibles fundamentalmente. El subsidio del gas no se ha dicho nada, entiendo que no se va a topar, pero si se logra focalizar, digamos así, y se logra evitar el subsidio en un 50, un 60% de la magnitud de ahora, posiblemente eso, más que darle un ingreso, le da un ahorro al gasto, asimismo de alrededor de unos 1.300, 1.500 millones en el mejor de los casos. Y el resto seguramente se buscarán programas de financiamiento con la ayuda de organismos internacionales. Este rato al menos no creo que pueda conseguirse financiamiento con emisión de bonos, pero con ayuda de organismos internacionales a lo mejor se logra financiar el hueco de aquí hasta al menos hasta el año 24 y 25. La reducción de tamaño del Estado no entra en las cuentas, así como la eventual venta de algunas empresas públicas. A ver, no creo que, a ver, en el tema de la reducción del Estado, y muchas veces la receta inmediata es reducir el Estado, pero ya cuando uno empieza a revisar las cuentas los pagos que está haciendo el Estado, que son básicamente gasto corriente, no nos olvidemos de que ha comenzado los ajustes prácticamente desde el año 2021, luego de la pandemia. La inversión pública se ha reducido drásticamente y prácticamente no hay inversión pública. Entonces, el gasto del Estado en este momento es fundamentalmente gasto corriente. Y dentro de ese gasto corriente, la mayoría obviamente son sueldos y salarios. Y lamentablemente, digo, es así, la composición de los gastos del presupuesto deja muy poco espacio para poder hacer una significativa reducción del Estado y una significativa reducción del gasto por el vía de recortar el gasto corriente. Entonces, si es que se logra hacer una reducción del gasto corriente, va a ser muy pequeña, no va a ser significativamente alta, porque lo que tenemos este rato es un presupuesto fiscal bastante rígido que no admite por el lado de sueldos, de salarios, más reducciones ya prácticamente a ese rubro. Ahora, vayamos un poco a los efectos que estas medidas traería. Iniciemos por qué pasará en las sociedades medianas y grandes, sociedades empresariales. Bueno, aquí el impacto que van a tener en las sociedades viene al lado, más que por el IVA, viene por el lado, como he dicho siempre, el IVA las contribuciones. Son las contribuciones especiales. Y lo aprobado por la Asamblea marca dos tipos de contribuciones, que incluso, si hablamos específicamente, esa manera sesgada o diferenciada de imponer un tributo a un sector y otro tributo a otro sector, estaría yendo en contra de un principio de generalidad que marca la Constitución y podría dar origen a una inconstitucionalidad de esta materia, de este tema. Pero bueno,
La contribución que se da a las empresas en general, excluido bancos y cooperativas de ahorro y crédito, si bien va a tener un impacto en ellas, pero es un impacto, yo diría, bastante pequeño, porque la contribución de ellos, dependiendo de las utilidades generadas en el 22, llega más o menos hasta un 3,5%. En cambio, la contribución que van a tener que pagar bancos y cooperativas de ahorro sobre las utilidades, y aquí es una primera diferenciación, no del 22, sino del 23, puede llegar contribuciones desde hasta el 25%. Entonces, en el caso de las empresas en general, donde curiosamente se incluye, por ejemplo, a la actividad minera, y aquí entre paréntesis, una empresa minera, ha generado en el año 2022 más utilidades que los 3 primeros bancos del sistema. Y esa empresa tiene una contribución igual que una empresa pequeña. Entonces hay un cierto discrimen, no por el hecho económico que origina la contribución, sino un discrimen ya más conceptual, ideológico, no sé, contra un No hay sector. equidad. Por eso mismo, no hay generalidad, no hay equidad, y eso puede ser materia de inconstitucionalidad. Pero bueno, en el tema del impacto a las empresas, obviamente van a tener un impacto porque hay una contribución adicional, pero el impacto puede ser asumido por las empresas, digamos así, seguramente van a tener un mayor gasto, van a ver disminuidas las utilidades del año 24, en este caso, que sería el pago, y ahí creo que el impacto no va a ser muy, muy grande. El impacto ¿Qué puede ser decir en mayor. cuanto a bancos, a cooperativas y efectos colaterales en los cuentavientes? O sea, en los cuentavientes prácticamente nada. Lo que puede restringir es si la Pero contribución que más hace bien un hablemos banco. de sujetos de crédito. Exactamente. En cuanto a los, ahí puede haber ciertos niveles de disminución de posibilidades de crédito, sobre todo del sistema bancario, en donde los montos de crédito, los límites de crédito vienen determinados por lo que se llama el patrimonio técnico. Obviamente, si reducen las utilidades o si aumentan las contribuciones, ese patrimonio técnico puede disminuir y la capacidad de préstamo que puedan tener algunas instituciones puede verse disminuido. En el caso de las cooperativas, el impacto puede ser menor porque ellas tienen otras reglas de juego en donde la posibilidad de créditos está más diversificada, no influye mucho lo que es el patrimonio técnico que se calcula para los bancos. El otro impacto negativo que puede tener en el crédito para los bancos es lo que se aprobó con la ley de eficiencia energética, que es que los bancos a partir del mes de febrero, marzo, comienzan a pagar el impuesto a la salida de divisas cuando ellos pagan o hacen remisión, pago de capital o de intereses por préstamos que han adquirido en el extranjero. Los bancos en general conseguían a veces líneas de crédito en el extranjero más baratos que lo que pagaban aquí por captaciones, y eso invertían en crédito. Pero esta nueva imposición del ISD hace que se encarezca, digamos así, el financiamiento externo, y puede ser también una forma de frenar créditos por esa vía. Y si a eso le sumamos que el ISD puede subir por decisión del presidente, según lo aprobado, hasta el 5%, entonces eso podría encarecer más los créditos externos que pueden conseguir los bancos. Se suma esto a otra tasa que ha pasado bastante inadvertida, que se aprobó ya con la ley energética del 1%, el costo de los vehículos, tema que tendrá que ser pagado en forma conjunta con la matrícula. Claro, esta contribución adicional que se hace para justamente para financiar, digamos así, el desarrollo de proyectos energéticos, obviamente pasado desapercibido, puede causar un impacto en el pago de la matrícula, a lo mejor por monto y por valor de la matrícula, como es una cantidad muy pequeñita, puede pasar desapercibida en ciertos dueños de automóviles. Bueno, es aproximadamente $100 por cada $10,000 del valor del vehículo. Claro, Si claro, pagar $100 o $200 de una matrícula va a ser significativo. sí. No, pero en cambio, le hablo del promedio de avalúo de los vehículos. Entonces, la mayoría de las personas en el país tienen vehículos con avalúos, no digo el precio de mercado,
bastante pequeños, entonces a lo mejor no sienten tanto, pero efectivamente es un valor adicional que se tiene que pagar a los vehículos, igual que lo que se tiene que pagar con la nueva tasa solidaria del Consejo Provincial, que también es alguna cosa importante. Hay otro tema muy importante que se aprobó en esta misma semana. Se dio luz verde al acuerdo o tratado de libre comercio con la China. Esto tiene lecturas muy divididas en Ecuador. Se habló mucho de los sectores que están excepcionados y que no se afectaría a la industria local, pero hay una enorme preocupación de muchos industriales con quienes hemos podido tener contacto que hablan de que este tratado significa un requiem básicamente para la industria manufacturera ecuatoriana. Industria textil, por ejemplo, no podrá competir, no tiene condiciones para competir con la China, y esto se suma a muchísimos otras áreas de la producción que podrían generar despidos, cierre de empresas, falta de liquidez, incluso en la economía ecuatoriana. ¿Cómo lo ve usted? Pros y contras de este tratado. Bueno, efectivamente los acuerdos comerciales, los tratados de comercio internacionales, en este caso bilaterales con otro país, siempre crean este tipo de inseguridad, que en definitiva los acuerdos comerciales lo que implican es un acuerdo para bajar aranceles de ida y de vuelta. Es decir, nosotros podemos exportar a China, a lo mejor sin aranceles, ciertos productos, y ellos también pueden vendernos a nosotros sin que acá les cobramos aranceles. El tema es bastante delicado y es un tema, creo yo, bastante de mucha especialización. Habría que leer y revisar con mucho detenimiento los alcances del tratado, porque no, yo no tengo, no he revisado plenamente para poder hacer un pronunciamiento personal detallado de qué es las implicaciones que tiene, pero yo creo que muchos de los impulsores del acuerdo, sobre todo el exministro del presidente Lazo y del ministro Prado, él ha dado indicaciones y ha mostrado que el texto del acuerdo hay ciertas restricciones para productos chinos que entren al Ecuador, precautelando la industria nacional. Habrá que ver si eso es cierto o no, pero efectivamente, en concepto, cuando hay un acuerdo internacional, comercial internacional, lo que se hace es reducir aranceles y eso obviamente perjudica obviamente a los productores locales que sabemos que la producción local tiene costos altos, que hay muchos costos internos de la producción local que no le hacen a la producción local competitiva con productos internacionales, por eso son los aranceles para proteger la industria nacional. Si eso se elimina, obviamente que van a tener muchas dificultades. Habrá que ver si eso es cierto o no. Insisto, yo baso en lo que han manifestado los impulsores de los tratados y ellos desvirtúan ese tipo de implicaciones porque sí hay medidas de protección consideradas para la industria nacional, incluso dentro de este tratado. Así es, dicen que hay 800 áreas protegidas y también entre las noticias optimistas que se han dado sobre este tema, se dice que se incrementarán en un 30% las exportaciones ecuatorianas. Ojalá. Entiendo que las exportaciones van a ser básicamente por el lado agrícola. No nos olvidemos que China no nos va a importar productos manufacturados sabiendo que ellos tienen la industria superior y con costos mucho más baratos. Pero básicamente creo que la ayuda va a estar por el lado de la agroexportación en cierto tipo de frutas. Están muy contentos, por ejemplo, los productores o futuros productores de la pitahaya, que a lo mejor se les abre posibilidades de un mercado más amplio para allá. Entonces, por ese lado creo que puede haber una mejora sustancial. No, en el lado de la industria no podemos esperar, les digo, que seamos más competitivos que China, incluso sin aranceles, para poder venderles a ellos. En todo caso, con lo que se ha dado y con lo que está en marcha y podría darse, Carlos, ¿cómo se vislumbra este año de gobierno, que será también el periodo de gobierno del presidente Noboa desde el punto de vista económico? A ver, cómo van las cosas y contrariamente a lo que se pensaba en los primeros días o primeras semanas de gestión, aparentemente el gobierno está
sorteando de buena manera tanto los problemas políticos o de vinculación con la Asamblea para pasar leyes como estamos viendo este momento, y también parece ser que está haciendo una buena gestión en el tema económico. Como les decía hace un momento, a lo mejor si logra la ayuda de los organismos internacionales, presentando o indicando que sí ha hecho los deberes en el caso del IVA, en el caso de la focalización de los subsidios, a lo mejor le permite tener un buen año de gestión económica también durante este periodo que falta, este año 24. No nos olvidemos que ya a fines de 24 comenzará campaña o precandidatos y en los primeros meses del año próximo estaremos eligiendo al nuevo presidente. Entonces, a lo mejor sortea bien este año 24 con las gestiones que ha demostrado cierta habilidad, debe tener a lo mejor buenos asesores y está teniendo buenos acercamientos con organismos internacionales. Si a eso le unimos el tema de la seguridad, que si logra efectivamente combatir la inseguridad y eso permite la reactivación económica, a lo mejor sale bien librado de este año con buenas posibilidades de ser reelecto. Y en lo que se refiere a los multilaterales, a Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que se puede esperar? Renegociación de deuda, que tiene una cadena intensa de pagos que cumplir Ecuador en este y el próximo año y los próximos años. Moratorias, nuevos créditos, ¿qué es lo que puede venir? De todo un poco. O sea, hay necesidades urgentes de financiamiento, como decíamos, para cubrir el hueco fiscal. Entonces, ese financiamiento fresco, digamos así, o nuevo, se esperaría que vengan de los multilaterales, fundamentalmente del Fondo Monetario, en base a un nuevo programa de ajuste. Y con ese nuevo programa de ajuste, con ese nuevo programa de ayuda que puede dar el Fondo Monetario Internacional, o dentro de eso también se puede empezar a renegociar plazos, condiciones de alguna deuda externa que todavía está por vencer. No nos olvidemos que buena parte de la deuda externa fue renegociada en la época del presidente Moreno y no creo que esa deuda al menos pueda ser renegociada nuevamente. Pero todo es posible. Entonces, lo que vamos a esperar efectivamente, o lo que se podría esperar es que fundamentalmente de organismos multilaterales e internacionales nos den financiamiento fresco, nuevo, para salir del hueco, para cubrir el hueco, perdón, y que ese respaldo permita a su vez también renegociar las condiciones de los préstamos internacionales. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, consultor económico.